Y en el último mensaje que predicamos acá, en la parábola de la higuera, aprendimos 5 ilustraciones que el Señor usa para hablar acerca de estos tiempos y la actitud de los hombres en los tiempos postreros cuando sucedan estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas previas antes a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Él viene por segunda vez. Él vino la primera vez y se profetizó y se cumplió. Él viene una segunda vez, la Escritura lo dice, y Él vendrá. Aprendíamos las actitudes de los hombres serán como en los tiempos de Noé. Pero había algo que resaltó, que era que la actitud de los hombres debe de ser una de estar alertas, velando, porque nadie sabe la hora en la que regresará nuestro Señor Jesucristo. Y ahora tenemos la parábola del siervo fiel en contraste con el siervo infiel. Y leemos la palabra del Señor, versículo 45 al 51, dice: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su señor puso sobre los de su casa para que les diera comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo cuando su señor venga y lo encuentre haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Y aquí viene el contraste, esa palabra, esa conjunción, ese gran pero que siempre encontramos en la palabra del Señor. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón: mi señor tardará, y empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el señor de aquel siervo el día que no lo espera y a una hora que no lo sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Wow. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos para poder comprenderla, Señor, conforme a tu voluntad, para poder, oh Padre, poder ser exhortados, ser animados, y aún, Padre, tu interés, abandonar el pecado, si es que el pecado está en nuestra esfera. El título del mensaje es Siervo Fiel. Y en manera de introducción, quisiera contarles una historia real de la Segunda Guerra Mundial. Un hombre llamado Oskar Schindler era un empresario alemán y miembro del partido nazi que llegó a Polonia con el objetivo de beneficiarse económicamente de la guerra. Adquirió una fábrica en Cracovia, Polonia, y comenzó a emplear trabajadores judíos no por convicción moral, sino porque el sistema nazi convertía el trabajo de los judíos en la obra o en la mano de obra más barata. Pero Schindler cambió su perspectiva cuando empezó a presenciar la brutalidad del régimen de los alemanes, especialmente durante la liquidación del gueto de Cracovia. Lo que inicialmente empezó como un negocio empezó a convertirse en una responsabilidad hacia las personas que estaban bajo su autoridad como empleados. De hecho, hay una película al respecto de esta historia. Schindler actuó con una fidelidad creciente hacia ese encargo. Utilizó sus recursos, su influencia y su posición para proteger a los empleados judíos. Sobornó a los oficiales nazis, intervino en procesos administrativos y aseguró
que sus trabajadores fueran considerados como esenciales para el esfuerzo de la guerra con tal de evitar que los mataran. Con la ayuda de su contador, Isaac Stern, participó en la elaboración de una lista de trabajadores judíos que serían trasladados a una nueva fábrica fuera del alcance inmediato de los campos de concentración de muerte de los nazis. Esa lista incluía aproximadamente 1,100 judíos. Schindler arriesgó su libertad y su vida. Con el tiempo gastó prácticamente toda su fortuna y provisiones para mantener con vida a sus trabajadores. Al final de la guerra, más de 1,000 judíos sobrevivieron gracias a estas acciones. Fue el resultado de ser fiel al cuidado de las vidas que providencialmente quedaron bajo su responsabilidad. Los que sobrevivieron decían que él actuó no por obligación externa, porque la obligación externa lo aniquilaba, ¿no? Lo ponía en peligro, sino por una convicción de que cada vida que le había sido confiada tenía valor y debía de ser preservada a toda costa. De esa misma manera, cada cristiano, amado hermano, es responsable delante de Dios de la manera en la que cuida y protege a sus hermanos en la fe. Sobre todas las cosas, el Señor manda amarse los unos a los otros. El Señor manda a que vivamos en armonía los unos con los otros. El Señor nos manda a ser pacientes los unos con los otros. Todo esto sin exclusión ni excusa. Algo que meditaba es si un miembro del partido nazi tuvo humanidad para cuidar a otros que eran considerados enemigos de su nación. Déjenme recordarles, amados hermanos, que los cristianos tienen algo más sublime que humanidad. Los cristianos tienen al Espíritu Santo y por lo tanto están capacitados para ser fieles en aquello que el Señor los ha mandado a hacer, principalmente el cuidado de sus hermanos. Aún a los más difíciles. Nadie tiene el derecho de bajar de categoría a ningún hermano dentro del cuerpo de Cristo. Nadie. Pablo en Primera de Corintios, en donde nos muestra la importancia de la diversidad dentro del cuerpo de Cristo, dice en Primera de Corintios 12:25, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Véalo por favor conmigo, habla Primera de Corintios 12:25. Este texto está en el contexto de la diversidad, en donde hay quienes tienen puestos dentro de la iglesia que son notables y visibles, pero hay otros que son más ocultos, hermanos que quizás no son tan visibles, que no se les ve que hacen mucho, pero que son importantes dentro de la iglesia. En ese contexto, Pablo dice, el versículo 25, Primera de Corintios 12:25, a fin de que en el cuerpo, ¿a qué se refiere? El cuerpo de Cristo, la iglesia, no haya división, sino que los miembros tengan el mismo ¿qué? Cuidado unos por otros. Una pregunta surge entonces: ¿cómo debe de lucir la fidelidad de los cristianos a la luz de la segunda venida de Jesucristo? Los cristianos deben de vivir siendo fieles en todo, pero principalmente en su trato y servicio los unos a los otros, conociendo que hay una gran bendición en ser hallados fieles en esta área.
Y los cristianos siempre deben de estar conscientes de las consecuencias de ser hallado infiel en todas aquellas cosas que el Señor ha entregado en sus manos. Entonces hoy veremos 3 verdades que muestran cómo debemos estar preparados mientras esperamos a Cristo. Número 1, veremos la fidelidad del siervo que describe nuestro texto. Número 2, la dicha del siervo en ser hallado fiel. Y número 3, la advertencia que tiene todo siervo. La fidelidad del siervo, entonces, no es una casualidad que en medio de todo lo que Jesucristo está enseñando a los discípulos acerca de estas señales de los últimos tiempos y de la gran tribulación y el juicio que se acerca a este mundo, no es casualidad que en el contexto de esta enseñanza Jesús incluya la importancia de la fidelidad de los creyentes, específicamente en el trato y el cuidado de los demás hermanos en la fe. No es casualidad, hermanos, no es casualidad. Sabemos que la gran tribulación traerá sufrimiento. Los hijos de Dios serán perseguidos, serán una minoría en contra de todo el mundo. Aquellos que se rebelan en contra de Dios. En el último sermón de la parábola de la higuera vimos que en la segunda venida de Cristo, Jesucristo hará una división absoluta y perfecta entre aquellos que entrarán en el gozo del reino y aquellos a quienes se les otorgará el juicio. El versículo 42, un poquito más atrás en donde estamos, dice: por tanto, velad. El llamado es a estar despiertos, conscientes, no dormidos, no apáticos a los mandamientos del Señor y a la expectativa de que el Señor vendrá. Por tanto, velad, estar alertas, porque no se sabe el día en que nuestro Señor Jesucristo vendrá. Jesucristo ilustró que los cristianos que esperan al Señor deben de estar como el dueño de la casa. En el versículo 43 y 44. El dueño de la casa que, estando alerta, no permitirá que el ladrón entre a su casa para destruir y robar. El dueño de la casa no sabe, pero debe de estar alerta, porque sabe que puede venir en cualquier momento el ladrón y hurtar, dañar la familia. Jesucristo usa esa ilustración para enseñar que nadie sabe la hora en que Cristo vendrá, no porque Cristo sea un ladrón o un criminal, sino la idea y es estar alerto, cuidando a los de casa, a la esposa, a los hijos, a los hermanos, aquellos quienes están bajo su cuidado. Y en el contexto de la iglesia eso es cada uno de mis hermanos, cada uno de aquellos que se sienta a la par conmigo a la banca, o 2 bancas atrás o 3 bancas adelante. La mejor forma de estar preparados mientras vivimos la vida cristiana y esperamos a nuestro Señor Jesucristo es ser encontrados fieles en todo. En todo. Queremos llegar ahí siendo fieles. Pero nuestro texto específicamente nos habla del cuidado a los demás. La palabra fidelidad
en la que Jesús usa en esta parábola, quiero decirle algo también. Esta palabra está escribiendo a un siervo fiel y prudente y describe la recompensa de este siervo fiel, y también describe a este siervo fiel o infiel, si se hace infiel o se convierte en infiel, o revela que en realidad es un infiel, un incrédulo. Pero la palabra fidelidad tiene su raíz en la palabra confiar y significa también creer. Y por eso es que en la Biblia ser fiel es ser un hombre confiable para los demás. La Biblia le da un alto valor a los hombres y a las mujeres confiables. Aquellos que van a hacer lo correcto, y lo correcto es la voluntad de Dios, todo aquello que se ajusta a su palabra, que no ignoran su palabra, que en todo tiempo están aplicando la palabra de Dios en todas las circunstancias y situaciones de su vida. Pastor, deme un ejemplo. Perdónense los unos a los otros. Ámense los unos a los otros. A eso me refiero, esto es bien práctico. Para algunos cristianos es tan fácil quebrantar los mandamientos del Señor y convertirse en infieles cuando tienen el conocimiento y los mandatos del Señor, tienen la directriz del Señor en cómo actuar en cada situación cuando se les presenta. Cuando necesito perdonar a mi hermano, necesito perdonarlo. Cuando debo de amar a mi hermano, debo de amarlo. ¿Qué más necesito que el mandato de Cristo? Las descripciones que la Biblia da, que el amor es una de las características fundamentales de los cristianos. ¿Y cómo puede ser que puedo acumular rencor y quizás hasta disgusto con una persona hasta tal punto de sentirme dividido cuando estoy en el mismo cuerpo de Cristo? Eso es ser infiel. Es ser infiel. La Biblia le da un valor grande a la fidelidad de los hombres y las mujeres. Es por eso que se puede decir que un hombre confiable es aquel el cual Dios puede confiar en él, que hará lo correcto siempre. Que siempre buscará agradar a Dios y no agradarse a sí mismo. La palabra fidelidad viene de pistos. Es una palabra que en griego se menciona pistos. Y esa palabra tiene tanta hermosura porque también connota la idea de confianza, de ser fiel, confiable. Hasta tiene la idea de creyente, y se usa de esa manera, se usa como para describir creyentes o describir gente confiable. Esa palabra podría haberse usado en esta frase: siervo bueno, alguien en quien puedo confiar. Eso es lo que Dios está diciendo. Sus hijos son siervos buenos, personas, hombres, mujeres, jóvenes en quien Dios puede confiar. Eso no es algo simple. Es un gran privilegio. Es un gran privilegio, hermanos. Que Dios pueda vernos, aún a pesar de nuestros pecados, y que confíe en nosotros, en que vamos a hacer su voluntad. Pablo dijo: Dios misericordioso, digno de su gracia, me tuvo por digno de ser puesto en el ministerio. Cuando entendíamos digno, pero él no era digno, perseguía a la iglesia, era un pecador.
Pero cuando Dios escoge y salva a sus hijos, confía en ellos. Confía en ellos. Confía en que harán siempre lo correcto delante de Dios. La fidelidad entonces caracteriza a los hijos de Dios. La fidelidad es un regalo de Dios. No es un esfuerzo meramente humano o una habilidad humana. Eso no quiere decir de que yo no voy a tener deseos de obediencia y un deseo profundo en el corazón, aunque es un regalo de Dios, porque estamos capacitados. Sin embargo, nuestra disposición interna del corazón y la mente debe rendirse a Cristo para poder querer y desear ser fiel. Filipenses 2:13 nos explica esto, porque dice, porque Dios es quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Ahí está la soberanía de Dios, pero la responsabilidad del hombre también. Porque Dios es quien obra en vosotros, claro, la obra del Espíritu Santo, pero el querer. Esa frase podría decir rara, ¿no? Como Dios obra en mí el querer. O sea, Dios nos impulsa a través de su Espíritu Santo, a través de la palabra y todos sus mandamientos, a que nosotros queramos hacer su voluntad. ¿Todo para qué? Para hacer su voluntad. Esto es sumamente importante. A ningún cristiano entonces se le ha negado la bendición de poder ser fiel al Señor. Nadie puede decir, el Señor no me ha otorgado el ser fiel. Y entonces no vale ninguna excusa. Ay, es que no puedo con este hermano. Ay, es que no puedo con esta hermana. O es que el Señor, como decía Jonathan, es que el Señor conoce mi corazón. Conoce que tu corazón necesita perdón y necesita ser obediente. Es que el Señor conoce mi intención. Sí, el Señor conoce. Y si decimos, el Señor conoce mi corazón, ¿sabe qué es lo que el Señor conoce? No lo que nosotros pensamos que somos buenos y que estamos haciendo lo correcto. El Señor conoce lo profundo y conoce la perversión y el desvío y la desobediencia de nuestro corazón. Pero si somos hijos de Dios, el Señor nos habla y dice, está describiendo al siervo fiel, porque el Señor se complace. En ese texto, en realidad, aunque yo estoy hablando un poco del contraste, pero en realidad el primer versículo 45, el Señor está hablando, está elogiando de alguna manera o hablando bien del siervo fiel. Ningún cristiano puede decir, es que yo no puedo. Me encantó lo que decía Jonathan. Si usted tiene un conflicto con algún hermano, no espere. Haga lo correcto, lo que la Biblia manda, porque el Señor es el que da en vosotros el querer como el hacer. Es la situación que siempre sucede. Por una falta de discernimiento y de conocimiento bíblico, el pecado se deja correr y correr y correr y se va haciendo como una bola de nieve, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Hemos hablado en las clases, eso no arregla las situaciones. El Señor quiere obediencia, el Señor quiere fidelidad, el Señor quiere expresiones vivas y sinceras de amor. Que den evidencias de la nueva naturaleza. Sí, eso es tan importante, ¿verdad? En ninguna de estas cosas, como vamos a ver, las excusas tienen un lugar. Ningún cristiano se le ha negado la bendición de poder ser fiel al Señor, pues el Señor le ha otorgado su Espíritu Santo a cada creyente. Por eso es que Dios espera y cree
confía en que sus hijos serán fieles, porque Él los ha capacitado. Nadie, hermanos, mire, nadie está dentro de la iglesia por casualidad o por su propio designio, si es un verdadero creyente, ¿verdad? Conocemos eso. Y si eso es verdad, quiere decir que el Señor nos ha puesto dentro de la iglesia con un propósito. Él nos ha puesto con un propósito. No estamos aquí a la deriva. Puede que a nuestro entendimiento y a nuestra percepción, porque no somos Dios, por ahí se nos filtre a alguien que no está en el lugar correcto, que no se ha arrepentido, ¿verdad? Pero que no sabemos quién es o cómo sea, ¿no? Pero podemos ver frutos. No. Pero ¿sabe qué? La influencia del Espíritu Santo y el testimonio de la iglesia lo puede inundar tanto que no importa que pase un año sentado, 2 años, llega el momento en que el testimonio y la palabra del Señor lo quebranta, confía en Jesús y se arrepiente de sus pecados. La Biblia nos habla de eso. La parábola de la semilla de mostaza, que tiene una influencia mayor sobre aquellos que no son creyentes, sobre este mundo. En esa parábola no es el mundo inundando la iglesia con el pecado y las actitudes pecaminosas, sino es la iglesia inundando el mundo con el amor de Cristo y el Evangelio. Todos somos capaces porque Dios nos ha dado el Espíritu Santo y nos ha asignado un lugar en la iglesia para cumplir su voluntad. Que el pecado, que el orgullo, que la necedad, que la desobediencia, que la ignorancia de la palabra de Dios, que el sentimentalismo equivocado de los hombres y las mujeres no sea un tropiezo para hacer la voluntad de Dios, hermanos. Debemos ser siervos fieles. Jesús pregunta de una manera retórica: ¿quién es pues este siervo fiel? ¿Quién es? ¿Puede contestar esa pregunta usted? ¿Puede contestarla y decir: Señor, aquí estoy? El texto no contesta esa pregunta, no nos dice, este es. Hay implicaciones de lo que es ese siervo fiel y lo que hace, pero no nos da un nombre, ¿no? O no nos da títulos de quiénes son. Porque esto es para todos. El Señor está interesado en sus hijos fieles. Los fieles están en la mente de Cristo, como también los infieles, pero ellos no para recompensa, sino para darles azotes y un lugar con los hipócritas, dice la Escritura. Nadie quiere ser hallado un siervo infiel. La interpretación de este texto en los últimos versículos es contestar la pregunta de quién está hablando. ¿Está hablando de un siervo desobediente, un cristiano? ¿O está hablando de un incrédulo, de un falso? Yo creo que el texto está hablando de un falso, porque las consecuencias de su infidelidad lo llevan a una condenación. Pero tiene una implicación para los siervos desobedientes, o sea, los cristianos que están desobedeciendo. Pero vamos a hablar de eso conforme el Señor nos ayuda a proseguir con el texto. Jesús pregunta: ¿quiénes son? ¿Quién es el siervo fiel? El enfoque acá, amados hermanos,
es que el Señor está con sus ojos centrados en aquellos que son fieles, en aquellos que el mundo no conoce, en aquellos que no quebrantan su fidelidad y compromiso para con Dios por sus propios pecados, ni mucho menos por alguna clase de innovación o influencia de este mundo. Hay muchas cosas que parecen ser cristianas que no son. Y me refiero a actitudes que muchas veces son alojadas en el corazón y la mente de los cristianos, cuando no son ideas ni pensamientos cristianos. Un ejemplo, a través de los años me he dado cuenta que cuando una persona no entiende el evangelio, no entiende el contexto de lo que la Biblia habla de la iglesia, del amor entre hermanos, de la unidad entre hermanos, de la sana doctrina, cuando llega por primera vez a alguna iglesia, llega con escepticismo, desconfiando de todos, ¿y sabe qué? A la defensiva con todos. ¿Por qué? Porque no trae los valores cristianos. No conoce la verdad. Lo que conoce es una versión de la verdad que es falsa, que le ha enseñado que hay que tener cuidado con la gente. Especialmente con aquellos que se dicen llamar hermanos. Y para ellos eso significa todos aquellos que tengan alguna clase de conflicto con ellos, ¿no? O que crean algo diferente que ellos. Y se pueden cometer muchos errores. El problema es tener esa habilidad y poder afinar el discernimiento y los pensamientos para poder aplicar la palabra correctamente. Porque claro que la Biblia nos manda a no vivir entre pecadores, pero no de una manera religiosa en donde elevamos nuestra moralidad por encima de otros. Escuche lo que digo, nuestra moralidad no vale nada en el contexto y en comparación con la palabra de Dios. Lo que debemos de usar para nuestras relaciones con los cristianos de la iglesia y fuera de la iglesia no es mi moralidad, sino un criterio bíblico de la palabra de Dios. Un criterio bíblico de la palabra de Dios. No es que yo pienso. No. ¿Qué dice la Escritura? Es nuestra actitud. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué hizo la iglesia en Corinto? ¿Qué hizo la iglesia en Éfeso? ¿Qué hizo la iglesia en Gálatas? Muchas de las razones y el sufrimiento de la iglesia y de los pecados que surgen dentro de la iglesia, dentro en los corazones de los hombres y las mujeres, es porque tienen un criterio bíblico muy pobre para decidir todas las cosas. Se imponen los sentimientos, las emociones, el pecado, las ideas, el orgullo, y todo empieza a surgir. Y la palabra no tiene ningún poder. Pero no solamente se describe Jesús el siervo en su fidelidad, sino también dice que es un siervo prudente. Lo ve conmigo en el texto. El término prudente se deriva de una raíz que significa pensar, tener una mentalidad. Y funciona acá en nuestro texto como un adverbio que transmite una acción prudente o sabia. Y en un sentido positivo, esta palabra describe a alguien que demuestra sabiduría y práctica y sensatez en su trato con los demás. Eso es un prudente. El término aparece en el Nuevo Testamento en decenas de veces, en contextos de discernimiento, como cuando habla de aquel que construye y que es prudente. También describe a la
serpiente en Mateo 10 que es astuta, o sea, hace todo calculadamente, y en el sentido aplicado a los cristianos de una manera positiva es, nosotros debemos de ser cristianos que en todo tiempo tenemos discernimiento bíblico, usando un criterio bíblico para saber cómo voy a responder a mis propios pecados y a los pecados de los hermanos dentro de la iglesia, en contra de mí y en contra de otros. O sea, la ilustración que le puedo dar es esto. Ningún general del ejército de cualquier país enviaría a sus hombres a pelear a algún lugar sin ninguna clase de estudio previo y estrategias prepensadas y establecidas para cómo responder ante el peligro, ¿sí? Los cristianos deben de detenerse y pensar en el criterio bíblico que tienen, que Dios le ha dado a través del conocimiento de la palabra, a través de las enseñanzas, a través de la predicación, a través de su lectura bíblica, a través de la guianza del Espíritu Santo, para poder hacer cada una de las cosas con un detalle que se aseguran que están honrando a Dios y su palabra. Y no dejar que sea el corazón y los pensamientos y el orgullo del hombre, el orgullo del corazón que se imponga. Como podemos ver, el siervo al que Jesús se refiere no necesariamente es el siervo hablando de un líder de una iglesia como un anciano o un pastor. Algunos toman este texto y creo que se puede, pero no necesariamente está hablando exclusivamente del pastor o de los líderes en la iglesia. Aquí esta palabra, la palabra siervo, engloba a todos los creyentes. ¿Cómo sabemos eso? Vea conmigo el versículo 49. En el versículo 49 dice que si este siervo empieza a golpear a sus, ¿qué? Consiervos. O sea, es un servidor con otros servidores. La palabra consiervos está compuesta de dos palabras, ya hablamos de eso en la conferencia. La palabra es dos palabras en griego, la primera es san y la otra es doulos, que significa, san es a la par de y doulos significa esclavo. Y aquí junto significa consiervo, o pudiéramos decirlo esclavos juntamente o siervos juntamente. Este versículo 45 nos muestra que hay un siervo que tiene consiervos, o dicho de otra manera, otros que juntamente con él son siervos. Jesús está describiendo aquí al siervo fiel y prudente, a quien el Señor ha puesto sobre los de su casa. Este siervo tiene otros consiervos porque está encargado de ellos. Y aunque muchos de nosotros quizás no tenemos gente, como por decirlo así, formal, debajo de nosotros, siempre tenemos gente debajo de nosotros que nos están mirando y están siguiendo nuestros pasos y nuestros pensamientos y están aprendiendo de nosotros. Este siervo fiel es un mayordomo. Vea el texto conmigo, el versículo 45, es alguien que Dios ha asignado. ¿Cómo dice? Porque Dios lo ha puesto al cuidado, lo ha puesto sobre los de su casa. En cuanto a cada uno de nosotros, hermanos, Dios nos ha puesto en su soberanía, como decía al principio, nos ha puesto como creyentes dentro de la iglesia con un propósito. Algunos
van 2, 3 escalones más arriba, otros van abajo, 2 abajo. Pero siempre tenemos la oportunidad, y como alguien le dijo a mi esposa cuando le decía, es que yo no creo, hace unos años atrás ella decía, es que yo no creo que le pueda enseñar algo a esta hermana, y esta hermanita le dijo, hermana, nosotros siempre tenemos a una persona que viene un escalón y 2 escalones debajo de nosotros. Y tenemos a otros que van 10 escalones más arriba que nosotros. Nosotros seguimos a otros y otros nos siguen. ¡Qué gran responsabilidad! En la iglesia el Señor ha hecho eso. Y pensemos en la responsabilidad que el Señor nos da de dirigir a otros a Cristo. Porque acaban de llegar, porque acaban de entender la verdad, porque vienen de lugares en donde han sufrido mucho, porque vienen de lugares en donde no enseñaban la palabra del Señor, porque vienen emproblemados por sus propios pecados. Sin embargo, están en la iglesia. Y el Señor quiere y requiere de sus siervos que los cuiden. Dice, el Señor los ha puesto sobre su casa, ¿cómo qué? Para darles la comida a su tiempo. En que algunas veces se puede entender que darle de comer a alguien en la Biblia puede entenderse como el privilegio de suministrarle la palabra de Dios. Aquí el sentido es el cuidado de sustento de aquellos a quienes Dios nos ha dado el privilegio de compartir y de tener bajo nosotros. Esto es muy importante porque vemos que el siervo no se ha puesto él en ese lugar, sino que su Señor es quien lo ha puesto. Y lo ha puesto sobre ellos con el propósito de que los cuide y que les dé lo más esencial. ¿Qué más esencial que la comida para un ser humano, no? Para nosotros no hay cosa más esencial que impartamos la palabra de Dios, el pan de vida, no solamente desde alguna plataforma, no solamente dando una clase, sino también viviendo la palabra. Dios ha llamado a pastores para que en su desempeño sean siervos fieles y prudentes para suministrar la palabra de Dios a la iglesia. Y eso debe de conocerse y entenderse. Pero este texto no se limita solamente a los pastores y ancianos, también tiene un alcance para cada uno de los miembros de la iglesia en su cuidado los unos con los otros. La expectativa de Dios, amados hermanos, es que tanto los pastores, pero no exclusivamente ellos, sino todos los creyentes, todos se cuiden los unos a los otros, como leímos en Corintios. Y aunque el texto no contesta la pregunta diciendo quién es el siervo fiel y prudente, sabemos quiénes son esos siervos fieles y prudentes, aquellos que en todo tiempo tienen un corazón amoroso, compasivo y amable para con sus hermanos. Quiero aclarar algo acá. En ocasiones surgirá la necesidad de corregir a un hermano, de exhortar a un hermano, de disciplinar a un hermano, y sería un error que al hacer esto se piense que no se está haciendo amoroso, ni cuidadoso, ni paciente. Cuando alguien piensa de esta manera, no tiene un criterio bíblico de lo que es ser fiel y prudente delante del Señor. Hermano, nuestro criterio para solucionar los problemas dentro de la iglesia no son nuestros pensamientos o ideas de lo que es bueno ni la cultura. Es siempre la palabra de Dios. Y la palabra del Señor nos da el balance perfecto. Corregimos, exhortamos y disciplinamos, pero al mismo tiempo amamos. No puedo exhortar, disciplinar y separarme y dividirme. Una aplicación mala, ¿no? De lo que es la exhortación, la edificación mutua y la disciplina de la iglesia.
Hay momentos en como la Biblia llama que habrá una división, claro, pero eso es en donde ya el pecado ha corrido tanto que posiblemente hay sospechas de que la persona no es cristiana, está dañando la iglesia. Un siervo fiel y prudente, antes que todo, es un gran ejemplo. Puede corregir, exhortar, pero sabe cuál es el elemento importante y clave en todo eso, es que aunque él discipline, aunque vea lo horrible del pecado de su hermano, es capaz de seguirlo amando, de seguirlo cuidando y de cumplir el propósito para el cual el Señor lo incluyó dentro de la iglesia de Cristo. O sea, el asunto no es no disciplinar ni exhortar. El asunto no es dejar que el pecado corra. El asunto es saber que puedo corregir a alguien, puedo exhortar a alguien, puedo llamarle la atención acerca de su pecado, pero tengo la capacidad de seguirlo amando, de seguirlo instruyendo. Pues tengo la capacidad de seguirlo cuidando de la misma manera, tengo la paciencia. Gálatas 6:1, un texto que debemos de tener en memoria. Hermanos, si alguno de vosotros es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con un espíritu de mansedumbre, mirándonos a nosotros mismos, no sea que caigamos, no sea que caigas. La clave en esto, mis queridos hermanos, es cumplir con el privilegio de cuidar y darle la comida a nuestros hermanos en el cumplimiento de la voluntad de Dios, y para que podamos así ser hallados fieles y prudentes. Por eso es que la disciplina y la exhortación dentro de la iglesia son importantes, son fundamentales, pero esas verdades nunca son una razón para considerar a otros como inmerecedores de nuestro cuidado y de nuestro trato con ellos. Y cada vez que hacemos eso debemos de arrepentirnos. A veces puedo decir, es que no me di cuenta, pero cuando lo entendemos, tenemos que corregir y pedir perdón. En el tiempo de la gran tribulación, Dios obrará de una manera maravillosa, sosteniendo a la iglesia por siervos fieles y prudentes, quienes estarán dispuestos siempre a cuidar a sus hermanos, sostener su mano, guiarlo a Cristo, ayudándolo a perseverar en la fe, especialmente en tiempos de dificultad y de tribulación. Pregunta: ¿será que el Señor, a Él solo le importan los cristianos y los insta a ser fieles en los tiempos de la gran tribulación? ¿O Dios escribió esto acerca del siervo fiel porque también nosotros lo necesitamos saber hoy? Al Señor le interesa que nosotros seamos fieles hoy. Él espera que lo seamos. Esto nos lleva a nuestro segundo punto: la dicha del siervo. Nuestro Señor dice: dichoso aquel siervo a quien cuando el Señor venga le encuentre haciendo así. Si notamos, el tema sigue siendo la venida del Señor. Dios está advirtiendo a la iglesia: tengan en mente de que el Señor vendrá. Y declara una bienaventuranza. Esa bienaventuranza es proclamada sobre el siervo fiel y prudente, que dice que cuando el Señor venga lo encuentre haciendo así. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que debe de estar haciendo? Bueno, haciendo todo aquello para lo cual Dios lo llamó y lo puso en medio de su iglesia. La fidelidad del siervo mueve al Señor a recompensarlo. Vea el texto conmigo, el versículo 46 y 47.
La fidelidad mueve al Señor a recompensarlo, y la manera en la que lo recompensa es poniéndolo a cargo de todos sus bienes. Creo que lo que esto significa es lo siguiente: hasta este momento en el que el Señor regrese, el siervo fiel ha sido administrador de un determinado y específico trabajo: darle la comida a sus consiervos en el tiempo correcto. Pero ahora, de acuerdo al texto, vemos que debido a esta fidelidad y al desarrollo fiel del encargo que Dios le dio, ahora el Señor le entregará una mayor responsabilidad. ¿Lo ve? Esta es una de las bendiciones y recompensas prometidas, inevitables para los siervos fieles. Y digo inevitables porque son seguras y llegarán. Vaya conmigo a Mateo 25, 21. Estamos cerca, ¿verdad? No tiene que correr mucho. ¿No tienen? Ahí nos dice que el Señor del siervo le dirá: bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel. ¿Sobre qué? Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Wow. Esto concuerda con nuestro texto. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Wow. O sea que el Señor nos está poniendo a prueba acá. El Señor está poniendo a prueba acá con cosas tan pequeñas y posibles para cada cristiano de poder cumplir el mandamiento de ser fiel y prudente, para que cuando venga su reino podamos recibir estas palabras de Él. En eso tan pequeño fuiste fiel, en lo mucho te pondré. La Biblia no dice qué será en lo que el Señor pondrá a los siervos fieles, pero le aseguro que será una bendición muy grande, un privilegio inmerecido, que superará todas las bendiciones que hoy tenemos. Vaya conmigo a Lucas 16:10. Es lo mismo. Dicho de otra manera, aquí el Señor está declarando en Mateo 25, declara: bien, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Lucas 16:10 dice, explica, está dando una explicación. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Esto no quiere decir que el Señor lo pondrá en lo mucho sabiendo que es injusto y infiel. Lo que esto quiere decir es que el Señor conoce cada una de sus ovejas y conoce a aquellos que quizás no son ovejas, sino son cabritos, y nunca los pondrá sobre mucho, porque Él conoce que fueron fieles en lo poco, pues no serán fieles en lo mucho. Jesucristo le prometió a sus discípulos y a todos los creyentes que habrán recompensas por su fidelidad, por haber dejado todo por Él. Se recuerda en Mateo 19, 26, 30. Puede ir conmigo ahí, si quiere puede leer el texto. Mateo 16. Perdón.
Okay. Mateo 19, perdóname que se me apagó acá. Mateo 19, 26, 30. Hice esa pausa larga nada más para que pusiera atención acá. Mateo 19. Sí. A veces uno toma decisiones y no son las decisiones correctas, ¿verdad? Aquí, aún aquí. Dice, leamos el texto. Pero Jesús mirándolo les dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es imposible. La pregunta, Señor, ¿quién se salvará? Entonces Jesús respondiendo a Pedro, le dijo, he aquí nosotros, Pedro le dijo al Señor, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues recibiremos? Y Jesús le dijo, en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, os sentaréis también sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casa o hermanos y hermanas, o padre o madre, o los hijos o hijos, tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Wow. Esa es una promesa a los discípulos, específicamente conectada con gobernar a Israel. Pero no queda ahí, si usted se dio cuenta. El versículo 29 incluye a todos los creyentes, porque dice, y a todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Es obvio que la recompensa que recibirán los creyentes no tiene que ver con cosas materiales. ¿Habrán cosas materiales en el reino? Sí, habrá comida, habrán ciudades, habrán casas, pero ¿sabe qué? Eso no tendrá el valor que equivocadamente hoy nosotros le damos. Eso no será nada en comparación al privilegio de recibir la vida eterna y el gran privilegio de estar involucrados en responsabilidades mayores de las que podemos comprender hoy en día y que Dios entregará a sus hijos, en quienes en lo poco fueron fiel y en lo mucho serán puestos. Pero para eso se requiere fidelidad y por eso Jesús declara esa bienaventuranza. Si pertenecer a la iglesia hoy es una de las bendiciones incalculables, amados hermanos, con todas las bendiciones que implica esa realidad, imagínense el gozo y la satisfacción plena de haberlo logrado todo por la gracia del Señor y estar en la presencia del Señor y recordar con mis hermanos que no desperdiciamos ninguna sola oportunidad de servir y de cuidarnos tal como Cristo esperaba que lo hiciéramos. Qué gozo, qué alegría será llegar a la presencia del Señor y decir, wow, no desperdiciamos. Todos en ese día confesaremos cosas como estas. En ese día, en la presencia del Señor, algunos dirán, hermano, hermana, estuvimos a punto de fallar, pero la gracia del Señor, quien nos fortaleció y nos ayudó a llegar juntos aquí. Algunos dirán a otros, gracias por otorgarme tu perdón cuando te fallé. Hoy estamos aquí. Otros dirán, hermanos, al fin estamos aquí. Gracias por animarme cuando quise desmayar, cuando nadie creyó en mí. Otros dirán, hermana, gracias por no darte por vencida conmigo. En tu gracia el Señor te usó y por eso estoy aquí. Imagínense.
Otros dirán, hermano, hermana, gracias por amarme, aunque nunca lo merecí. Hoy estamos aquí todos por los méritos de Cristo y no por los nuestros. En ese día habrá adoración, habrá regocijo, habrá gloria a Cristo, porque en todo esto el poder de Dios se ha manifestado sobre sus hijos. Qué glorioso. Qué glorioso. Estuvimos a punto de fallar, pero Dios obró. Y esto no queda sin su advertencia, porque Jesucristo da una advertencia para que no se conviertan en siervos infieles, o hace una división entre el siervo fiel, un contraste, y el siervo infiel. El contraste que Cristo hace es claro y describe a este siervo infiel como malo. El versículo 48 y 49. La palabra del Señor dice, pero, y esto es una palabra de contraste, contrastando al siervo fiel y prudente con este siervo malo, a quien no será objeto de la recompensa que recibirán los siervos fieles, sino será objeto del castigo del Señor. Esta clase de siervo ahora se ve y se le da el adjetivo de ser malo. Es un cambio abismal. La palabra malo aquí tiene la idea de alguien que es moralmente malo, que es incorrecto, que hace cosas para lastimar, violentar y maltratar. Wow. Entonces tiene que ver con alguien que es malo, que no es el siervo fiel, que no es aquel a quien Dios ha puesto sobre los suyos. Esta idea se puede ver en el libro de Mateo también, como lo hemos visto en Mateo 18, en donde se refiere al siervo a quien califica de inútil por no perdonar una deuda tan pequeña, cuando a él se le había perdonado una inmensa deuda. Esa es la actitud de los que no tienen una mentalidad, no tienen el entendimiento bíblico, que creen en el mundo de ellos que ellos merecen el perdón de Dios, pero ellos no pueden otorgar perdón a otros. Y el Señor lo califica como un siervo inútil por no perdonar. Eso está en Mateo 18:32, un siervo inútil porque no pudo perdonar una deuda tan pequeña cuando a él se le había perdonado una deuda inmensa. Aquí es importante recordar, amados hermanos, que eso es una realidad para todo cristiano. Ninguno de nosotros va a ser ofendido a tal magnitud como Cristo fue ofendido por cada uno de nuestros pecados. No somos tan dignos como Cristo. No merecemos tanta honra como Cristo. Pero el siervo infiel dice, sí merezco esa honra y voy a hacer justicia y voy a demandar y voy a actuar y voy a hacer. También se ve en la ilustración de aquellos árboles malos en Mateo 7, por sus frutos los conoceráis. Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da malos frutos. También, como hemos visto en el gran ejemplo de los fariseos que eran malos en el capítulo 23 porque tenían un corazón endurecido, tenían la Biblia, asistían a la sinagoga, iban a la iglesia, tenían lugares, predicaban, cantaban, hacían todo, pero tenían el corazón podrido. Jesucristo les dijo, camada de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo tan malos? Es un contraste. Cantar
del perdón y la gloria de Dios. Sí, pero no otorgar perdón. Cantar de la justicia y la santidad, pero ser todo lo contrario. Cantar de la bondad y del amor de Dios para mí, pero no ejercitar lo mismo. Eso era exactamente lo que hacían los judíos. Camada de víboras, ¿cómo pueden hablar de cosas buenas siendo tan malos? O sea, es inconcebible. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. La abundancia del corazón no solamente habla la boca, sino de la abundancia del corazón surgen, ¿qué? Las actitudes, los pleitos, las iras, las contiendas, el rencor, la falta de perdón. En realidad, esto es una advertencia tanto para aquellos que siendo falsos se creen siervos, pero también es una advertencia para aquellos siervos que son siervos y están siendo desobedientes. El texto nos muestra que habla específicamente de aquel siervo falso, porque vemos su fin. Y aunque no está hablando del siervo desobediente, sabemos de que Dios espera que sus siervos sean obedientes. El problema de este siervo es que tiene un corazón incrédulo. Si lo ve conmigo en el versículo 48, 49 y 50. Tiene un corazón incrédulo y menosprecia a su Señor. No cree que su amo regresará. Está ignorando la realidad de que su Señor regresará y por eso se toma la libertad de maltratar a sus consiervos. Esto es sorprendente, amados hermanos, porque ¿qué es lo que lleva a una persona, a un pastor? ¿Qué es lo que lo lleva a un anciano a maltratar las ovejas? Su incredulidad a Cristo y su menosprecio de que tendrán que entregar cuentas a Cristo. ¿Estamos correctos? La fe y la obediencia a la palabra no lo caracteriza, sino todo lo contrario. Lo caracteriza la desobediencia y el menosprecio de que todo cristiano, especialmente los líderes de la iglesia, darán cuentas al Señor. Y por eso, esa actitud de menosprecio y de ignorar la palabra de Dios lo lleva a maltratar a los hermanos, a la gente, menospreciarlos. Y eso revela un problema del corazón y un menosprecio de quién Jesucristo es. De hecho, quien actúa de una manera como la Biblia prohíbe, menosprecia lo que Jesucristo ha dicho, y él ha dicho que Él vendrá un día y recompensará a cada uno según sus obras. Todos los cristianos, dice la Biblia, deben de comparecer ante el tribunal de Cristo. En ese día los cristianos estaremos delante de Cristo para dar cuenta por cada uno de nuestros actos, sean buenos o sean malos. ¿Sabía eso? Quiero que me ponga atención con esto mientras me dirijo al final. Ese juicio no será para ser condenados. El juicio de condenación es el juicio de todos los impíos. Ese juicio es el juicio del gran trono blanco. En ese juicio del trono blanco serán abiertos los libros en donde todos los incrédulos serán juzgados por lo que está escrito, serán condenados. Juan en Apocalipsis dice que esta es la segunda muerte para todos aquellos que no se encuentran inscritos en el libro de la vida. Nuestro texto termina hablando de que ese siervo falso terminará ¿en dónde? Con los hipócritas.
en el lugar donde hay crujir, llorar y crujir de dientes. Ese es el lugar de ellos. Ese es el juicio del gran trono blanco. Pero el tribunal de Cristo no es ese, sino es otro tipo de juicio. El tribunal de Cristo será un juicio no de condenación, sino un juicio en donde entregaremos cuentas al Señor por cada una de nuestras obras, siendo cristianos. El Señor recompensará a cada uno por lo que ha hecho mientras está en esta vida. Vaya conmigo a Segunda de Corintios. Bueno, primero vamos a ir a Romanos 6, Romanos 14:10, perdón. Pablo, escribiendo a la iglesia, en su segunda parte de la epístola, hablando acerca de las actitudes de los cristianos, dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Vaya conmigo ahora a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 5:10. ¿Lo tiene? Y dice: porque todos nosotros debemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Ese no es el juicio de condenación. Ese es el juicio en donde estaremos delante del Señor entregando, en donde se abrirán los libros y estará cada una de nuestras actitudes, de nuestros pensamientos, cada uno de nuestros engaños, de nuestras faltas, los unos a los otros, y rendiremos cuenta delante del Señor. Es sorprendente que esta advertencia en ese texto de Corintios y Romanos, la cual nos lleva a pensar en el tribunal de Cristo, está en el contexto de juzgar y menospreciar a los hermanos. No es sabio ignorar que un día estaremos delante de nuestro Señor y rendiremos cuenta delante de Él. Aunque este texto está hablando de generaciones que estarán en aquel día en la gran tribulación, no hay ninguna diferencia en la aplicación para nosotros hoy en día. Déjeme explicarle esto de esta manera. Si nosotros hoy vivimos para la gloria de Dios, honrando a Cristo y lo que Él nos ha delegado, y morimos mañana, nos presentaremos delante de Dios el mismo día que aquellos que entregarán cuentas que vivirán en la tribulación. No será otro día. Por lo tanto, no hay diferencia en vivir. O sea, la diferencia no es en los tiempos, sino más bien no hay diferencia en vivir mal hoy o vivir mal en ese tiempo de la gran tribulación. No hay diferencia. Más bien, todos nos presentaremos, todos, aún los que han vivido antes de nosotros. El siervo malo lo describe el Señor en el versículo 48 con ese menosprecio, incredulidad y en oposición siempre a Dios. El versículo 50 dice que vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera y a la hora que no sabe, y vendrá con su juicio, lo azotará severamente. La palabra azotar severamente en el original tiene la idea de cortar en dos.
se lo destruirá y lo pondrá, lo depositará literalmente en un lugar con los hipócritas. Eso es lo que está diciendo el Señor. Lo cortará en dos y lo pondrá, lo depositará con los hipócritas, y ahí será el llorar y el crujir de dientes. Ya no abusará más a los consiervos, ahora estará con los hipócritas. Sabemos muy bien cuál es el destino de los hipócritas. Mateo 23, en los 7 ayes, nos enseñó el fin y el terror de los hipócritas. Este siervo infiel recibe cada uno o el pago de cada una de sus obras. Pero quisiera cerrar con estas aplicaciones para nuestras vidas. El Señor hace aquí un contraste entre el siervo fiel y el siervo infiel. Y en medio pone la gran recompensa. La recompensa será estar a cargo de cosas que ni nos imaginamos, pero será el gozo de estar en la presencia del Señor con nuestros hermanos después de una gran batalla, de una gran lucha, y estar juntos y decir casi no llegábamos, pero llegamos gracias al Señor juntos. La fidelidad en impartirse a los demás tiene su recompensa, así como la infidelidad tiene sus consecuencias. Meditemos en eso. Reflexionemos, en número 2, reflexionemos en los descuidos que podemos tener por ignorar que rendiremos cuentas de cada uno de nuestros actos a nuestro Señor cuando Él venga. Hoy nosotros debemos de hacer lo correcto delante de Dios, ser obedientes. No hay excusa hoy ni habrá excusa el día de mañana. Y por último, tomemos ánimo, tomemos esperanza en que si estamos viviendo como ese siervo fiel, quizás no perfecto, pero cuando cometemos un error pedimos perdón. Como decía Jonathan en la clase, ir a buscar el remedio, la reconciliación. Si he ofendido, tengo que pedir perdón. Si no he ofendido, tengo que pedir perdón. Si estamos viviendo de esa manera, regocijémonos como ese siervo fiel, porque el Señor ha prometido recompensas y ha prometido que nos pondrá, nos involucrará en su reino como hombres y mujeres de confianza, y eso vale todo. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo del Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Te damos gracias por tu infinita misericordia y tu palabra. Que siempre, Señor, estás atento a nuestras necesidades y siempre estás, Señor, dispuesto a ayudarnos y a hablarnos a través de tu palabra. Señor, el objetivo de este sermón es movernos a cada uno de nosotros, hacer lo correcto delante de ti y solucionar cada conflicto y cada relación quebrantada dentro de la iglesia. Sabemos que eso no prospera a la iglesia, no la bendice, es un tropiezo para la iglesia. Señor, como pastor te pido que a mis hermanos y hermanas siempre, Señor, les des un criterio bíblico para poder solucionar los problemas, y que puedan solucionar los problemas de una manera piadosa y de una manera que glorifica a Dios, que te glorifica, Señor, que glorifica a Cristo y que manifiesta la realidad de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.